Gloria al Señor. El Señor está aquí, mis hermanos. El Señor está presente y se deja sentir. Es maravilloso. Tomemos nuestra Biblia en nuestras manos. Recuerda que si usted tiene la Biblia en su celular, debe de consagrarlo para el Señor, no para cosas vanas, ¿verdad? No para ensuciar sus ojos, sus oídos. Levantemos nuestras Biblias. Declaramos: esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona. Nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Y todos decimos: que Dios me los bendiga. Bienvenidos sean. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos sentimos el amor de Dios? ¿Cuántos necesitamos sentir el amor de Dios? ¿Cuántos sabemos que Dios quiere bendecirnos? Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar sobre ese tema tan importante. Y vamos a irnos al libro de Jeremías 29:11, un pasaje que nos gusta mucho. Jeremías 29:11. Gloria a Dios. Santo es el que vive. Alábelo, mi hermano, el Señor está aquí, mi hermana. Démosle gloria. Su presencia se está moviendo. Les cuento que hoy va a pasar algo poderoso. Hoy Dios tiene algo grande para ti. Dígale al que está a tu lado: no te distraigas, Dios trae algo para ti. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Alabado sea el Señor. Pueden tomar asiento. Sabemos que Dios abre su corazón hacia su pueblo, hacia ese pueblo amado. Todo aquel que le ama será amado, dice, por mi Padre que está en los cielos. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Unas palabras que humanamente no las podemos entender, pero sí las podemos recibir, ¿verdad que sí? Saber que Dios nos ha constituido templo de su Espíritu Santo, que Dios, el que hizo el universo, el que hizo los cielos y la tierra, nos escogió a cada uno de nosotros para hacer habitación en nosotros, para vivir dentro de nosotros, para manifestarse, dice la palabra del Señor, a nosotros, a los que le amamos. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que pesar en nuestro corazón cuánto amamos a Dios, porque Él nos ha amado de tal manera. Nos decía la palabra el viernes, la hermana Rosita Alvarado traía la palabra, una palabra hermosa, deliciosa, y decía: porque de tal manera nos amó Dios. Ama a Dios a todo el mundo, a todo aquel que oyendo el mensaje de salvación abra su corazón a Él y le reciba como Señor y Salvador de su alma. Entonces dice la palabra del Señor que para los suyos, y en este mensaje usted tiene que ubicarse: ¿es usted el Señor? Porque Dios hace una salvedad. Dios tiene gran amor, gran gratitud hacia su pueblo, hacia sus hijos, que no rechazaron el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
que le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras almas, que estamos seguros, y usted y yo tenemos que tener esa certeza en nosotros de que le hemos entregado nuestro corazón a Él. ¿Para qué? Para que Él sea nuestro Señor, lo cual implica que yo debo tener obediencia a toda la palabra, ¿verdad? Para ser bendecidos como Señor. Y es mi Salvador, porque al recibirle como Señor y como Salvador, Él te ha dado y Él me ha dado salvación y vida eterna. ¿Cuándo termina la vida eterna? Never ever, ¿verdad? Nunca, nunca, por siempre somos salvos. Pero en este caminar, mientras estamos en nuestro cuerpo, tenemos circunstancias, situaciones que nos afectan, y a veces nos parece como que Dios está tan lejos que no me escucha, como que Dios tiene ciertas preferencias, como que yo no sirvo para ser un creyente, yo creo que le fallo mucho. Quiero decirle esto: todos le fallamos. Todos le fallamos. Por eso la sangre del Cordero está fluyendo hoy. Por eso el sacrificio del Señor sigue vigente hoy. Para todo aquel que crea en Él. Para todo aquel que le reciba como su Hijo, como su Señor. Ahora, la palabra que hemos leído, la leímos en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, en el capítulo 29. Y esta palabra se la da el profeta al pueblo de Israel. Después de 70 años de destierro, fíjense, después de 70 años de pasar por circunstancias muy fuertes, debido a su desobediencia, debido a su rebeldía, debido a su idolatría, debido a sus fornicaciones, debido a sus pecados. Todos entendemos por la palabra del Señor que el pueblo de Israel fue escogido para ser pueblo de Dios. Es más, ninguno de nosotros éramos pueblo de Dios. Ninguno de nosotros teníamos la bendición de ser unidos al cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Pero lo que digo, lo dijo Pablo: gracias a la desobediencia del pueblo de Israel, nosotros fuimos injertados en el olivo. Nosotros que no éramos olivo puro, fuimos injertados en ese olivo, y es la savia de ese olivo que nos sustenta, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vemos que aunque el pueblo de Israel era un pueblo escogido, amado, y vamos a ver un poquito de historia ahí antes, ellos tuvieron que pasar, no sin antes, Dios les envía profetas para que hablen, para que los exhorten, para que los animen a cambiar de rumbo, a volverse a Dios, a entrar nuevamente en el temor de Dios. Mire, y ahí podemos citar no solamente a Jeremías, que predicó desde su infancia toda la vida, a Ezequiel, estuvo Daniel entre ellos. ¿Cuántos profetas Dios manda? Oseas, un montón de gente. Mas ellos a muchos apedrearon, a otros mataron, a Isaías lo aserraron, porque era gente rebelde, pueblo de Dios, pero gente rebelde. Y Dios no pasa por alto que como padre, y un padre verdadero, Dios dice que al que toma por hijo, castiga y disciplina. Ajá. Ahora, usted en este caminar de hoy, usted tiene que saber si usted es un hijo de Dios. Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador,
debe de vivir como un hijo de Dios. Amén. Debe de entender que aunque estamos en este mundo, no le pertenecemos a este mundo. Ahora, el propósito de Dios es bendecir a su pueblo. Vuelvo a decir al que está a tu lado, el propósito de Dios es bendecirte. El propósito de Dios es prosperarte. El propósito de Dios es que usted esté sano. Y vamos a verlo ahí en la tercera carta de Juan. Dice la palabra del Señor: amados, yo, dice el Señor, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Cuando hablamos de prosperidad, normalmente hablamos de la parte financiera, ¿verdad? De la comodidad, de nuestro progreso aquí. Pero Dios está hablando de que Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Y cuáles son todas las cosas? En todo. ¿De cuántos de nosotros el Señor es nuestro pastor? Levante la mano el que tiene al Señor como pastor. Amén, eso es un testimonio. Levantamos la mano, damos testimonio, afirmamos nuestra fe, confirmamos: el Señor es mi pastor, Salmo 23, y nos gusta la parte que sigue: y nada me faltará. Porque el que provee para las ovejas es el pastor. El que suple el alimento es el pastor. El que le quita la lana, no diga, es el pastor, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, Dios trabaja con bendición. Y podemos ver todo el Salmo 23, que yo me lo apropio, que usted se lo apropia, y que es delicioso habitar en la presencia de Dios. Es delicioso. Dios en este lugar envía bendición y vida eterna. Cuando usted pasa por esas puertas, hay personas que le están recibiendo, pero detrás de estas personas o en estas personas hay ángeles para quitar tus cargas, para que puedas alabarlo con libertad, para que puedas levantar manos con libertad, para que puedas adorarle con libertad. Amén. En días pasados les decía que el propósito de cerrar nuestros ojos es quitarnos toda distracción, ¿cierto? Yo lo hago y he tenido una bendición extraordinaria, porque cuando yo cierro los ojos todos se desaparecen, ¿verdad que sí? No hay nada que me estorbe, no hay nada que yo esté viendo que se esté moviendo. A propósito del calor, yo voy a dar una sugerencia hoy. Dicen, pero Dios puede cambiar los pronósticos, ¿verdad?, que viene un calor mayor este año. ¿Qué les parece si nos reunimos a las 9 de la mañana en punto, para salir antes de las 12? A ver, ¿cuántos están de acuerdo por acá? Usted tiene que dejar las cobijitas antes, ¿verdad? Tenemos que dejar y salir en carrera antes, media hora. Pero media hora nos ganamos que salimos antes de las 12 y tranquilos vamos para nuestra casa. Es una sugerencia, no se está haciendo todavía. Si lo aprobamos sería a partir de enero. Así es que por ahí vamos. Ahora, el pensamiento de Dios, el deseo de Dios, Dios nos abre el corazón y nos dice: yo quiero bendecirte. ¿Recuerdan aquel leproso que se acercó a Jesús? Y la lepra es una enfermedad terrible, ¿verdad? Se le cae la nariz, las orejas, los dedos, todo se le cae y no se siente, no siente. Es una cosa que da una impresión muy fea. A un leproso no se le podía acercar nadie. Pero este leproso, que es sinónimo, la lepra es sinónimo de pecado, delante de Dios, una persona que vive y habita en el pecado es un leproso. Espiritualmente es un leproso. Pero un leproso que reconoce la gloria de Dios
y que viene al Señor reconociendo su situación, en qué está su situación, en qué le está fallando, le dice: Señor, yo estoy luchando contra esta debilidad, contra este pecado. Señor, yo quiero que tú me liberes. ¿Cree usted que Dios lo va a rechazar? Todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Señor vino a ese leproso, vino a aquel, y le dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. Hoy ese Señor está en medio de nosotros. Y la respuesta de Jesús, siempre que le buscamos de todo corazón, es la misma: sí quiero. ¿Cuántos dicen amén desde el corazón? ¿Cuántos dicen un amén bien fuerte? Amén. Hermanos, yo sé que hay una debilidad, tal vez por el calor, pero saquemos energía. Sí quiero, te dice el Señor, sí quiero librarte de esta circunstancia, sí quiero librarte de esta situación, sí quiero. Dios no se complace en castigar como Padre que es. Dios no se complace en pasar por un proceso como lo hizo con el pueblo de Israel. Y entonces les dice estas palabras: pueblo de Israel, le dice a través de Jeremías. Gloria al Señor. En el versículo 7 dice: procurad la paz. Estoy otra vez en Jeremías 29:7. Procurad la paz de la ciudad de la cual te hice transportar. Rogad por ella a Jehová. ¿Cuántos están orando por Costa Rica? ¿Cuántos estamos orando por Costa Rica? ¿Cuántos estamos orando por el gobierno de Costa Rica? ¿Cuántos estamos orando por la criminalidad para que cese? La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Dice la palabra del Señor, comienza a darle palabras de aliento a aquel pueblo, y le dice: ya estamos terminando con este proceso que has tenido que vivir. Y dice: procura, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no se engañen los profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos. No nos dejemos llevar por sueños ni por palabras vanas. Lo digo en mis palabras, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié. Hay personas que viven viendo a ver quién le profetiza, quién le dice una palabra. A mí a veces me dicen: hermana, dame una palabra de parte del Señor, que Dios te bendiga. ¿Quieres una palabra de parte del Señor? Búscalo, habla con Él. Él quiere hablar contigo, Él quiere relacionarse contigo. Y la palabra profética más segura es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios que nos habla. Él es un Dios que no cambia. Él es un Dios que nos ama. Y dice la palabra del Señor, el versículo 10: porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Cuando el proceso termine en tu vida, yo te bendeciré. Muchos en el proceso reniegan. Muchos en el proceso se desesperan, se angustian y dice: Dios, ¿dónde estás? Que no te oigo ni te veo. Bueno, vamos a ver qué pasa por ahí. Dice la palabra del Señor: despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé, ahí es donde dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, casa de el alfarero, en este lugar, para el año 2024. Mire, ayer tuve una experiencia poderosa en este lugar. Estaba esperando que llegaran todos los servidores, y estaba orando y hablando con el Señor, y de pronto Dios comenzó a hablar a mi espíritu y me ha dado tal palabra para el año 24. ¿Cuántos creen que las palabras que Dios me ha dado cada año se ha cumplido? La comida dice que es para el sábado y el domingo, ¿ok? Ok,
Dice, ayer Dios me dio un proceso, hermano Johnny, para el año 24. Un proceso para la bendición de este pueblo. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Que usted y yo y los servidores nos vamos a involucrar. Porque es palabra viva del Señor. Dios tiene pensamientos de bien. Por eso Dios me dio esta palabra para compartirlo hoy con ustedes. Dios tiene pensamientos. Dios ayer me hablaba a mi espíritu y me daba todo un esquema para este 2024. Y dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nos dice en Juan, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios te bendecirá. Ahora, veamos algo interesante. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, Dios afirma en el versículo 14, gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 13. Dice, Cristo nos redimió. Lea esta palabra y adore al Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra de Dios dice que nadie puede ser bendecido por la ley si falla en un punto. Así es que Dios nos liberó de esa ley que aplicaba estatutos, decretos para ser cumplidos. Y dice la palabra del Señor que Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él, cuando fue a la cruz, llevó tu pecado, llevó mi pecado, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por su llaga usted hoy recibe sanidad. Usted hoy es libre de la maldición, no solamente de la ley, que la ley nos muestra el pecado, sino del pecado mismo. Y dice la palabra del Señor, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, dice, alcanzase a quienes, dígalo conmigo, a nosotros. A nosotros. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Dice que a través de recibir a Cristo, aceptar al Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador, dice que Él nos redimió de la maldición, dice porque se hizo maldición por nosotros, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, esa palabrita tan chiquita, una F y una E, por la fe. El Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, moverías montañas. Así es que ese tesoro tan grande que Dios ha puesto en nuestros corazones, a todos se nos dio una medida de fe. Dice la palabra del Señor, mas el justo por la fe vivirá, no por la vista, no por oído, sino por lo que la palabra de Dios, por lo que Dios nos ha hablado. Dice el Señor, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos, ¿alguien está aquí esta mañana? Recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ustedes saben que antes de venir Cristo a la tierra, el Espíritu Santo no moraba en ninguna persona. El Espíritu Santo descendía
sobre el profeta era movido a hacer lo que el Espíritu le guiaba y luego ascendía. Pero al venir Cristo a la tierra y usted y yo creer en Él, que fue en mi lugar, diga conmigo, en mi lugar, que Jesús subió a la cruz, que Jesús fue lacerado, que Jesús fue mutilado prácticamente, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, en mi lugar, en tu lugar. El que tenía que estar en esa cruz era usted y era yo. Pero nosotros aceptamos al sustituto, al que fue en nuestro lugar. Y por causa del sacrificio de Jesús, y si nosotros creemos fielmente en esta palabra, la bendición de Dios vendrá sobre tu vida. Él quiere, dígale otra vez al que está a tu lado, Dios quiere bendecirte. Sobremanera, en gran forma. Ahora, veamos algo interesante en esto. Gloria al Señor. ¿Cómo podemos obtener las bendiciones? ¿Cómo entender el gran amor de Dios para con nosotros? Dice la palabra del Señor en Romanos 5:8, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Alguien está aquí? Dice que aún muertos en delitos y pecados, el pecado me separa, me destituye de la gloria de Dios. Hay un abismo entre el hombre que vive en el pecado y entre Dios. Ninguna oración sube más arriba del techo, a menos que esa persona reconozca su pecado, se arrepienta y vuelva su corazón a Él. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, a todos los que creemos en Él, le recibimos como Señor y Salvador. A todos los que creyeron en Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ninguno de nosotros éramos hijos, éramos criaturas de Dios, creación de Dios. Pero a través del Señor venimos a hacer algo muy importante que el maestro, el Nicodemos, no pudo entender. Venimos a, María Luis, a nacer de nuevo. No importa la edad que tuviéramos, por eso él dijo, como un hombre siendo viejo puede volver a entrar en el vientre de mamá y nacer. A la mente, porque las cosas de Dios no se creen con la mente racional, se creen con el corazón a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios ha dicho. Y lo que creemos en Él, somos grandemente bendecidos. Ahora, escuche bien. Tengamos cuidado en esto. Dios dice, si me amáis y guardas mis mandamientos, vendremos a ti y haremos morada en ti. Pregúntese, ahorita cantábamos, te amo más que a mi vida, te amo más que a mí mismo. Pregúntese si es verdad. Yo les decía el jueves, un día después de esta semana de santificación, que cuando usted oiga un canto, por ejemplo ese canto que dice, de madrugada te buscaré, de madrugada yo me levanto y voy al baño, nada más, ¿verdad? Mi cuerpo no quiere, mi mente no quiere, lo único que quiero es jalar la cobija. Entonces ese canto no es para usted. Solo los que madrugan pueden cantarlo. Y dígale al Señor, despiérteme y socolloneme para despertarme a las 2, 3 de la mañana para orar. Hay una gran bendición en orar a esta hora, pero los que nos acostamos tarde, nos cuesta levantarnos, ¿verdad? Anoche fue una noche que yo me vine acostando a la 1 de la mañana. Normalmente entre 12 y 1 de la mañana, entre 11 y media, 12 y 1 de la mañana, yo me acuesto, mi esposo ha estado muy mal. Pero no es solamente por eso, es porque ya yo tengo ese hábito de acostarme bien tarde
Entonces, aunque me llame a las 2 de la mañana, voy al baño y me regreso y sigo durmiendo para poderme levantar otro día, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Quiero que en este mensaje usted se vea a sí mismo. El jueves, creo que fue, nos hablaba el Señor de que nuestro cuerpo ya no es nuestro. Nos decía en 1 Corintios 6, 20, 6, 18, 19 y 20, el que se une a Cristo es un espíritu con él. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque fuimos comprados por precio, ¿verdad que sí? En la cruz del Calvario. Entonces yo tengo que entender que Cristo en la cruz del Calvario me compró. Diga conmigo, me compró. Él pagó el máximo precio en la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre para perdonar mis pecados, que no son menos grandes que los del que está a la paz. No hay pecado grande y pecado pequeño. Pero en el momento que reconocemos nuestro pecado, el amor de Dios nos cubre por la sangre de Cristo. Y entonces obtenemos la bendición de las bendiciones de Abraham. Las promesas de Abraham son para cada uno de nosotros, del pueblo de Dios. Dios no envió su espíritu al mundo porque el mundo no le ve, ni le cree, ni le conoce, y muchos no lo quieren ni ver, ni creer, ni nada. Pero nosotros que hemos creído en Él, prepárese, dígale que está a su lado, prepárese porque esta bendición es para usted. Cuide de que no le robe su bendición. Cuide de que otros o las distracciones, Satanás, el diablo, anda como león rugiente. Él está mirando. Él tiene ojos para ver cuál es tu debilidad. Envía sus espíritus, sus demonios, sus huestes a vigilarnos constantemente. Él es el ladrón. Satanás viene a robar, matar y destruir. Y muchos creyentes se han confiado. Oh, yo tengo a Cristo. Oh, yo sé que si el Señor viene, yo me voy con todo y zapatos, decía una hermana por acá. No te confíes. No te confíes porque el diablo te la puede robar. Volviéndonos al libro de Génesis en el capítulo 11. Vamos a ver algo interesante. Capítulo 11. Gloria a Dios. ¿Alguien alaba al Señor en este lugar? Gloria al Señor. Yo no sé, cuando yo estaba chiquitilla, bueno, hace poco, gloria a Dios, ¿verdad? Decían, póngase vivo. Dígale que está a su lado, póngase vivo. Porque el diablo anda como león rugiente. En el versículo 31, vemos aquí del versículo 27 en adelante, Dios nos habla de la genealogía de Taré. Y la genealogía de Taré, de ahí viene Abraham. Taré era el padre de Abraham. Y en el versículo 31 dice, tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, Harán había muerto, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? Ok, veamos un poquito. Dios pone en el corazón del padre de Abraham que salga de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad muy opulenta de comercios, era una ciudad metrópoli muy hermosa,
Y Dios le dice, Taré, agarra a tus hijos y vete para Canaán. Recuerda que Dios habla al corazón, ¿verdad? Entonces Taré le dice a Abraham, arrolla sus metates, sus chunches y nos vamos. Vamos para Canaán. Vamos con tu esposita, Sarai. Vamos con Lot, el hijo el sobrino tuyo. Y salieron. Y se fueron. Quiero que pongan mucha atención en esto. Y dice la palabra del Señor: salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron ¿hasta dónde? Hasta Aram, aquel pueblo que tenía el nombre de su hijo. Algo curioso. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde lo mandó el Señor? A Canaán. Pero como esa ciudad también era muy bonita, era muy hermosa, se encontraron muy cómodos ahí y dijeron, no, nos quedamos aquí. Aquí estamos bien. Aquí podemos surgir, podemos ser prosperados, podemos... ¿Y qué pasó? Y allí murió Taré, teniendo, dice la palabra del Señor, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. ¿Qué pasó? ¿A dónde Dios lo estaba enviando? Pero en el camino se distrajo. En el camino tomó otra decisión. Cambió su decisión. Muchas veces nosotros podemos perder la bendición que Dios tiene para nosotros cuando el enemigo logra distraernos, cuando el enemigo logra desviarnos, cuando el enemigo logra que usted y yo le pongamos más atención a las cosas que vemos y oímos que a lo que Dios ha puesto en el corazón. ¿Me explico? Y allí murió el viejo. Ahí se quedó. Pero Dios, que nos ama, ¿cuántos saben que Dios nos ama? Él persiste porque Él quiere bendecirnos. Él quiere, Taré se distrajo y quedaron en el camino, pero entonces dice Dios, voy a hablar ¿con quién habló? Con Abraham, a ver si logro que llegue a la tierra prometida. En este caminar, usted y yo tenemos muchas distracciones, muchas cosas que nos apartan de donde está la bendición. Muchos entonces estamos viendo desde otro punto, desde otro ángulo, y quiero decirte esto, por eso es importante cerrar los ojos a lo que está en el entorno para oír la voz de Dios, para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, para hacer la voluntad, porque papá y mamá, ellos procuran lo mejor, pero muchas veces no es lo mejor. ¿Cuántos saben que nuestros padres se equivocaron? Nos enseñaban cosas buenas para ellos, pero no era conforme a la palabra, hasta que vino Cristo a nosotros. ¿Cuánto alabamos al Señor? Entonces usted y yo ahora somos responsables de nuestras decisiones delante de Dios. Ya nosotros hemos aceptado a Cristo, hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él quiere guiarnos. Ahora, ¿cómo saber si somos verdaderamente hijos de Dios? Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Romanos nos lo dice, ¿cierto? Romanos 8, dice la palabra del Señor en el versículo 14, porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. No nos hace hijos de Dios el haber aceptado a Cristo. Escuche bien. No todos los que hemos orado para aceptar a Cristo somos hijos de Dios.
No todos los que estamos en una iglesia y aún podemos estar sirviendo somos hijos de Dios, sino aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra. Los que no dicen, pero es que mis padres se van a sentir mal, que pobrecitos. No, sus padres no conocen de Cristo. Tú y yo estamos comprometidos para enseñarles el camino. Dios puso a Jesús, nos decía el viernes a través de la hermana Rosita, Dios puso a Jesús, nos lo envió para que fuera el camino, para ir al Padre. Entonces yo tengo que tener sabiduría de lo alto. Si a alguno le falta la sabiduría, dice el Señor, pídasela a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Dios no es ninguna religión. Dios no se asocia con nadie, Dios no hace alianzas con nadie. Dios quiere bendecirte. Dígale al hermano que está al lado suyo, a la hermana, dígale, Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere levantarte. Pero vemos que Taré perdió la bendición. Se quedó de camino. Entonces Dios habla con Abraham. Y le dice a Abraham, Dios tiene sus cosas, así como las tiene con cada uno de nosotros. Y dice, pero Jehová, capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. No le dijo para dónde se iba a ir, porque dice, de pronto se me queda de camino también, ¿verdad que sí? Que somos así como, a veces nos creemos que somos más listos que Dios, ¿verdad que sí? Pero Dios es el que sabe dónde y cómo te va a bendecir cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Cuando entendemos cuál es el propósito. ¿Sabe usted, mis hermanos, que muchos pasamos situaciones en nuestra vida, procesos de nuestra vida, que Dios no ha querido que usted y yo pasemos? Pero como tomamos decisiones a la luz de nuestras emociones, de lo que pensamos, de lo que sentimos, pero no están confirmadas por el Espíritu de Dios. Y Dios nunca dice sí y no. Dice sí o dice no. Amén. Estamos acá, hermanos. Dice la palabra del Señor, haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermanos, ¿cuál es la bendición que hemos heredado? Dice, te bendeciré y serás bendición y haré de ti una nación grande. Las bendiciones de Abraham vienen sobre tu vida cuando tú y yo caminamos en la obediencia del Espíritu. Necesitamos entender que cuando Jesús dijo, todo el que me quiera seguir, néguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame, quiere decir que usted y yo no debe confiar. Es más, Proverbios 3:5 lo dice, no te apoyes en tu propia prudencia, teme a Jehová tu Dios y apártate del mal. Que Satanás no gane ventajas en tu vida. Que el enemigo no venga a robarte las bendiciones que yo te quiero dar, que yo te doy. Y dice la palabra del Señor que Abraham sale de aquel lugar. Y en el capítulo 17 le afirma, Génesis 17, alabamos a Cristo, alabamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, dejemos vamos a darle un aplauso fuerte de gloria al Señor. ¿Sabe lo que dice la palabra? El diablo usa tu mente cuando se predica la palabra. Y te trae a la mente todo lo que has vivido, todo lo que has pasado. Ay, es que yo. Y
te va metiendo en un hueco. No te dejes robar la bendición de Dios. En su presencia. ¿Alguien está en la presencia del Señor esta mañana? ¿Alguien está aquí esta mañana? En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Gocémonos en el Señor. Sonríe. Sonriamos. Porque Dios está hablándonos que Él tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de bendición. Sonriamos, dejemos y callemos al diablo. Dejemos de creerle a él. Y vamos a ver, aquí estamos hablando de que la distracción nos puede robar la bendición. Yo no sé cuál será tu distracción. Yo no puedo decirte qué es, pero cada uno de nosotros sabemos que tenemos que quitar de nuestro camino. En el capítulo 17 dice la palabra del Señor, versículo 8. Aquí Dios le está hablando a Abraham, era la edad de 99 años, y se le apareció Jehová, versículo 1, y le dice, yo soy el... Dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé. Alguien le está diciendo esta palabra, no te distraigas, dígale. No te distraigas, porque Dios te está hablando. Anda delante de mí y sé. Perfecto. Sujeta tu carne, dígale que está a su lado. Sujeta tu carne. Sujeta tu mente. Y dice la palabra del Señor que Dios le habla de una promesa grande. No te llamarás, dice versículo 5, no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Te multiplicaré en gran manera y haré nación de ti, reyes saldrán de ti. Usted dice, esto es imposible. A mí me dijo el doctor que yo con esto me muero. Yo nací para ser maceta y mi mamá me lo decía y del corredor no voy a pasar. Yo nací para ser pobre y no, para mí las riquezas ni me interesan. Entre comillas, ¿verdad? Todos queremos ser enriquecidos. En toda forma, como lo dice la palabra del Señor. Ay, santo. Vamos a correr porque el tiempo se nos fue. Versículo 8. Te daré a ti y a tu descendencia. ¿Por qué no leemos esta palabra en voz alta? Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. La tierra ¿de dónde? La que perdió su tata, ¿verdad? La que perdió el abuelo. ¿Por qué? Era tierra de leche y miel. Y el diablo sabía que si llegabas allá, ibas a ser muy bendecido. Y no solamente tú, sino tu descendencia. Dios da una promesa para tu vida y para tu descendencia. Para tu vida y para tus hijos. ¿Alguien está recibiendo esto? Amén, amén. Dice la palabra del Señor, te daré, dice, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. ¿Cuántos levantan sus manos y alaban al Señor? Alaba lo que Él está aquí. Alaba lo que Él está aquí. Ahora, no nos olvidemos que el pueblo de Israel, el pueblo que salió de los lomos de Abraham, de los lomos de Jacob, el nieto, dice Abraham, Isaac y Jacob, ese pueblo que duró, si Taré hubiera obedecido, hubieran entrado de un solo, ¿cierto?
Si el abuelo hubiera obedecido lo que Dios le habló, no se hubiera bendecido a todos. Pero como él se estacionó y prefirió las bendiciones terrenales a las eternas, eso duró de Jacob, de José, el bisnieto de Abraham, 430 años. Y aquella descendencia que aquí habla a tus hijos y a los hijos de tus hijos, tuvieron que pasar por muchas situaciones adversas, en esclavitud, en sufrimiento, en muerte, hasta que Dios, todavía amando a aquel pueblo, decide levantar a uno en representación de Cristo, a Moisés, un salvador para su pueblo. Y aquel hombre Moisés viene y saca a aquel pueblo, voy corriendo, ellos duraron 42 años, pero yo lo llevo en carrera, ¿verdad? 40 años en el desierto, una travesía que pudo haber durado 3 o 4 meses. ¿Qué quiere decir? Usted puede atrasar las bendiciones de Dios. Yo puedo atrasar las bendiciones de Dios. Dios no va a persistir de querer bendecir, pero usted y yo tenemos que tener mucho cuidado que estamos permitiendo en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras familias. Si usted y yo establecemos el reino en el corazón, establecemos el reino de Dios en nuestra casa, nuestra descendencia va a entenderlo. Pero si nosotros, como pueblo de Dios, adquirido por Dios, comprado por precio de sangre en la cruz del Calvario, nos desviamos de la palabra, nos desviamos de la guianza del Espíritu Santo, nuestros hijos, nietos y bisnietos van a sufrir. Y van a tener que pasar por situaciones. Dice la palabra del Señor que la bendición de Jehová alcanza hasta 4 generaciones y la maldición hasta 1000. Entonces yo tengo que estar muy firme en mis convicciones, así como Daniel, proponer en el corazón, no contaminarnos con nada de este mundo. Tu fe y mi fe va a ser probada. El diablo te va a probar. Dios va a permitir que te pruebe. Ajá. Dice la palabra del Señor, porque este pueblo pasó por desiertos para probarles, para que vieran que había en su corazón si merecían llegar a la tierra prometida. De todos aquellos 2 millones, 3 millones aproximadamente, solamente 2 llegaron. De los que salieron de Egipto, solo 2. Ahora veamos cuál fue el problema. Vámonos a 1 Corintios. Oh santo, se me hace corto el tiempo. 1 Corintios 10. El versículo 5 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué Dios no se agradó de ellos? Tenían la promesa: te llevaré a la tierra que fluye leche y miel, donde heredarás casas que no construiste, comerás de sus viñedos que no plantaste, tendrás riquezas en abundancia. ¿Por qué no llegaron allá? Pues aquí lo dice la palabra del Señor. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Voy corriendo. ¿Se volvieron idólatras? ¿Qué es idolatría? Pusieron otras cosas antes que a Dios. Pusieron sus propios razonamientos antes de lo que la palabra de Dios habla. Dice la palabra del Señor, fornicaron. Fornicaron en todo lugar. Y la palabra fornicación involucra toda aberración sexual, inclusive toda aberración idolátrica. Dice la palabra del Señor, tentaron a Dios. No es que Dios dice que Él me va a bendecir y por qué estoy como estoy. Pues mire cómo está caminando. Mire qué decisiones está tomando o ha tomado. Dice la palabra del Señor, murmuraron, porque son buenos. Muchos del pueblo de Dios son buenos para murmurar.
Y Dios dice que de toda palabra necia que sale de nuestra boca seremos juzgados. Los murmuradores no entrarán en el reino de los cielos. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que pecaron contra Dios. Pecaron contra Dios. Cuando los enviaron los espías a ver la tierra prometida, enviaron 12 espías. Y 10 de ellos tuvieron temor, tuvieron miedo. ¿Alguien está aquí? Voy a parar el reloj. Voy a decirle al Señor que nos meta en el kairos de Dios. Ajá. Y dice la palabra del Señor que de los espías, 10 no le creyeron a Dios. La duda es falta de fe. El temor es falta de fe. La inseguridad es falta de confianza en Dios. Por eso usted y yo tenemos que afirmar nuestro caminar en Cristo. Porque cuando tenemos temor, tenemos inseguridad, tenemos dudas, tomamos decisiones a la luz de nuestras emociones y las emociones nos traicionan, el enemigo toma ventajas y nos roba las bendiciones. ¿Estamos entendiendo? Muchas cosas nos van mal, no porque Dios quiera que nos vaya mal, pero como si yo oré. Oró después de que tomó tu decisión, no antes. Y después le dijo al Señor, bendíceme este proyecto. Dice el Señor, lo siento, tú no me preguntaste. No te puedo bendecir, eso no es mío. Esa fue tu decisión. Tú lo hiciste. ¿Ah? Alabamos a Cristo esta mañana. Entonces, el enemigo saca provecho del mismo pueblo de Dios, porque no estamos creyéndole ciertamente a Dios, porque no estamos caminando como verdaderos hijos de Dios, porque estamos muchas veces creemos que Dios no se mete con nosotros en cosas como, bueno, yo puedo tomar mi decisión, esto no es nada, yo puedo ir a una fiestecita, yo puedo ahorita tomarme unos traguitos, unas cervecitas, hoy puedo ir a la playa y ponerme unas mini, ¿cómo se llama? Mini hilos, porque eso es lo que se pone. Y Dios no me mira, porque mira el corazón, pero el que está a tu lado sí, y eres piedra de tropiezo para él. Y aquel se pierde por causa de tus decisiones, porque no estás firme en el Señor, porque no honras a Dios en tu manera de vestir, ni en tu forma de caminar, ni en tu forma de vestir, ni en tus decisiones. Crees que ya recibiste a Cristo y entonces Dios tiene la obligación, como muchos creen, que porque Él es Dios, nuestro Padre, tiene la obligación de bendecirnos porque somos sus hijos. Pero Dios dice, yo no bendigo a los desobedientes. La desobediencia abomina el Señor. La desobediencia es rebeldía contra Dios. La desobediencia hace que Dios se enoje. ¿Alguien está entendiendo? ¿Estamos captando el mensaje hoy? El Espíritu Santo nos ama celosamente y busca entre nosotros personas que obedezcamos y hagamos obras para su gloria y para su honra. Wow. Ni un amén. La codicia es mala. Taré tuvo codicia y frenó la bendición por muchos años. El pueblo de Israel cometió pecados y pecados de pecados porque confió en su propia inteligencia, en su propia capacidad. ¿Y tú? ¿Y yo? Hoy estamos delante del Señor Dios nos dice, yo quiero bendecirte. Yo quiero glorificarme en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Dios no quiere vernos con caras largas ni de 3 picos. Dios quiere verte alegre. Pero cuidado con las decisiones que estás tomando. Cuidado con lo que estás haciendo.
Cuidado con lo que el enemigo te susurra al oído y tú dices, ¿por qué? Somos libres. Somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que nos da la gana. Somos libres de ir donde nosotros querramos. Lo merecemos. Cuidado, porque las bendiciones del Señor se te alejan. Porque Dios no puede bendecir a los rebeldes. Porque Dios no puede bendecir a aquellos que odian su presencia. Odian su palabra. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque muchos de los que conocen del Señor, si alguien les habla de la palabra o les quiere comentar algo del Evangelio, les dicen, conmigo no, eso no. Y es uno de los miembros de la iglesia, dice, del cuerpo de Cristo, pero le cae mal lo que se le habla del Señor. Examina tu corazón. Dígale que está a tu lado, Dios quiere bendecirte. Dios te ama. Dios desea prosperarte. Dios quiere levantarte. Dios quiere sanarte. ¿Alguien dice amén? Amén. Ponga manos de pie. Pero sin fe, dice el Señor, es imposible agradar a Dios. Vamos pasando, por favor, ministerio. En este momento, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. No mires a que está a tu lado. La relación de Dios es muy personal. La relación de Dios eres tú y Dios. Ábrele el corazón a Cristo, al Espíritu Santo. Si Dios ha llegado a tu vida, deja que Dios penetre lo más profundo de tu ser. Que el Espíritu Santo te ministre en todas las áreas de tu vida. Si hay algo que no has resuelto, una de las cosas que por lo que Dios no puede bendecir a nadie, es la falta de perdón genuino. Muchas veces decimos de la boca para afuera que hemos perdonado, pero guardamos en nosotros rencor, guardamos en nosotros odios, guardamos en nosotros reces. No, pero ya le perdoné, pero que no se me atraviese. No quiero verle, para mí está muerto. Eres un criminal. Lo mataste en tu corazón y lo enterraste en él. La palabra del Señor dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. No lo digo yo, lo dice el Señor. En esta hora, escudriña tu corazón. Si tienes resentimiento, si tienes rencor, si tienes odio, Dios no te va a prosperar. Dios no te va a levantar. Te deja de seguir caminando en tus fuerzas. La misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y tú y yo estamos hoy viviendo las misericordias del Señor. El Espíritu Santo te dice claramente, yo sé los pensamientos que tengo para tu vida. Pensamientos de paz, pensamientos de bien, para darte lo que anhelas. El Espíritu Santo te dice hoy, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospere tu alma, tu mente, tus emociones, tus sentimientos, tu cuerpo, tu alma, que tengas salud física, emocional y espiritual. Levántate hoy delante de tu Dios. Levanta tus brazos, dígale al Señor, Señor, hoy me rindo. Hoy sé que he tomado decisiones que no son correctas. Hoy sé que he llevado mucha rebeldía en mí, que no me permite adorarte, que no me permite levantar manos, que no me permite glorificarte, porque yo domino mis emociones y gobierno. Entonces el Señor no es tu Señor, eres tú mismo. El Espíritu Santo te habla y te dice, no te distraigas, yo tengo grandes bendiciones para ti. Grandes bendiciones. Lo que anhelas, no tienes por qué estar en el estado que estás, porque Dios quiere llevarte a otro nivel. No quieres estar en la situación que estás, porque Dios tiene provisión para ti.
No quieres estar en angustia como estás. Él quiere que el gozo del Señor sea tu fuerza y tu fortaleza, tu sabiduría. Solamente déjate guiar por el Espíritu Santo. Solamente déjate guiar por la palabra de Dios. Dile: Señor, perdóname. Hoy te pido perdón porque te he dicho que tú eres mi Señor, pero yo sigo siendo Señor en mi vida. Y no te dejo gobernar mi alma. No te dejo a ti tomar las decisiones correctas, porque yo no te lo permito todavía. Levanta tus manos, habla con Dios. Él está aquí. El Espíritu Santo está aquí y te ha